Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participa el sociólogo Carlos Azócar. Casta diosa, que con tu esplendor de plata iluminas estos antiguos y sagrados bosques. Vuelve hacia nosotros tu hermoso semblante, sin nube y sin velo. Tiembla, oh diosa, templa estos ardientes corazones, templa su celo audaz, y la paz que en el cielo hace reinar derrama sobre la tierra. Terminado el rito, que el bosque sagrado quede libre de profanos, cuando el numen airado y tenebroso exija la sangre romana, desde el templo druídico tronará mi voz. Esto es Bellini. Bellini. Estamos hoy escuchando y trabajando Norma de Bellini, a propósito de las cosas que son relevantes. En el Teatro Municipal se está dando, ya todavía queda, ¿no? Yo pensaba que usted iba a decir que es importante la sociedad, la norma. No, ya hablaremos de eso. Yo pensé que era importante Castadiva. Castadiva, ¿no? Castadiva, mira, fíjate que hay un escritor chileno, que ya hablaré de él, pero que acaba de escribir un librito, una novela, bueno, no es tan cortito en realidad, que se llama Castadiva. ¿En serio? Sí. Mire, Sí, gran escritor chileno, que tiene, bueno, ya les voy a contar más. ¿Nos va a saludar, profesor, o durmió con nosotros? Tenemos que saludar. No dormí con ustedes, pero llevamos tanto rato que ya es terrible. Esto no estoy acostumbrado. Carlos Azócar. Acá. Directo ¿desde dónde viene usted? Yo vengo... ¿Caminando desde Honduras? No, vengo a hacer clase. En mi labor pedagógica. El pedagogo. Exacto. El pedagogo. Que también vio a Norma en clase. Exacto, pero fue un fracaso total del mundo. No fue así. Todo acto hecho con convicción y grandeza es un éxito. Y lo importante no es lo que sucede, dijo Freud, sino lo que se recuerda, así que... Escuchan la conceptuosa voz de Jaime Retamal para el Mercurio Retamales. Señor Retamales. Retamal el plural. Claro, que es la versión mexicana. Claro, así es. Y comestible. Reta los males. Bueno, vamos entonces entremos ya en materia, don Carlos Azócar. Bellini, la mayor parte de las personas que les gusta la ópera lo conocen, pero mucha gente tal vez no sabe que es tan importante dentro de la historia de la ópera. Es uno de los grandes maestros del bel canto, que es el movimiento dentro de la ópera quizás el más influyente, el más relevante, el que produjo más impacto en el público y que está asociado a la ópera, en definitiva. Cada vez que una gente se imagina una ópera,
Se imagina una ópera del bel canto. Claro, exactamente. O, bueno, sí. No se imagina mucho a Wagner, aunque Wagner haya sido tan importante e influyente. La gente... Pero depende, porque uno... No depende, Carlos. Eso, ya vas a decir un cultismo fuera por completo del mundo real. No voy a decir un cultismo. Voy a decir, por ejemplo, que Bugs Bunny, efectivamente... Bueno, pero es que, nuevamente, Walt Disney y compañía, ellos usaron y abusaron de la música clásica y todas sus versiones, ¿ya? Pero la gente no tiene la menor idea. O sea, claro, es que, por ejemplo, la Brunilda... Sí. Que es básicamente la heroína, digamos, más grande de Wagner, justamente es constantemente la representación máxima de la gorda cantando, o sea, la gorda que finalmente da, y en este sentido, también estas voces que son tan grandes y grandiosas, es claro, la otra asociación que se hace muy fuertemente. Pero es que es un uso, ¿no? Es distinto, ¿no? No hay una concepción, o sea, es como el Chavo del Ocho, la música es de Beethoven, es el rondó la turca de Beethoven, ¿ya? La música del Chavo del Ocho, pero eso no significa, ¿ya?, que hay una conexión más allá. Todo lo que uno haga excediendo eso, ¿ya?, significa sencillamente que no enloqueció. Claro, porque por ejemplo también es el Chavo del Ocho, por ejemplo, duerme en un barril. Eso está sacado de la historia de Grecia, donde Diógenes de Sinope dormía en un barril. Decir que por eso el Chavo es un cínico, ¿ya?, no. Son excesos retóricos y no conceptuales, digamos. Pero tú estás defendiendo a Wagner en contra del bel canto. El bel canto, la gente cuando se imagina bel canto se imagina a uno de los tres tenores cantando alguna área del bel canto. Eso es. Punto. ¿Qué canta Juan Diego Flores cuando viene a Chile? Bel canto. Bel canto. Claro. Y agarra una guitarra y además canta alguna canción peruana. Latinoamericana, claro. Una canción, pero un valsecito. Un vals peruano, una balada romántica, y la gente... Y que le quedan pésimos. Se derriten allí mismo, al frente de él, ¿ya?, como mantequilla. La gente se derrite, porque el bel canto hace eso. O sea, ahora yo creo que, por ejemplo, claro, es interesante por qué yo lo discuto y por qué finalmente me pongo una determinada posición. Vamos a gastar 20 minutos en esto. No, porque finalmente hay una... Por eso tanto no es para derretirse. No, porque, o sea... Porque Norma es un drama... absoluto. Es un drama absoluto, y es interesante porque no es solo... A ver, lo que uno tiene que entender es que en el bel canto existen dos grandes autores principales, que estaba por un lado Bellini y por otro lado estaba Rossini. Y Rossini era mucho más dado por sus características personales y propias, digamos, del autor. El mayor vendedor de la historia. Y hacer mucha ópera, el drama jocoso. En cambio, Bellini en algún determinado momento, claro, llega y transforma, después de hecho de La Sonámbula, esta es la primera, y por eso es tan importante, porque es la entrada justamente de Bellini a el romanticismo propiamente tal. Y él inaugura con esto una serie de temáticas que son mucho más trágicas. Apague la luz en su casa, estamos hablando del romanticismo. Claro. Perfecto. Bueno, puede escuchar a Douglas y puede escuchar a nosotros también. El último romántico. Claro. Que sigue romántico, imagínense. Sigue romántico. Claro. El asunto es que, porque soy un romántico. Entonces, el asunto de ahí parte que efectivamente cuando uno llega y trata de contraponer específicamente esto a el otro tipo de canto que es mucho más expresivo y específicamente mucho más donde la teatralidad, claro, es mucho más importante, y que en última instancia el mensaje es mucho más importante, que específicamente la expresión, digamos, la expresión técnica que tenga la voz. Hay una cuestión que es interesantísima porque justamente en el final del siglo XIX se pasa justamente al otro polo. O sea, todo lo que hace Wagner es renegar, y el último Verdi es renegar justamente del bel canto. ¿Por qué? Porque finalmente lo importante, en términos específicamente técnicos y expresivos, pero en términos... Bueno, porque es un desarrollo racionalizado. Carlos, ¿desde cuándo todo es tan nichano todo esto? Por eso lo destruyeron todo. Pero por eso lo interesante, todo esto es puro nihilismo. Es que el señor Wagner... la historia del nihilismo contada por Nietzsche a propósito, o por la Merced de Wagner. No, porque hay una cosa que comparte tanto Wagner como Bellini. Que no es la mujer, que también. Específicamente Wagner y Bellini comparten el gusto por específicamente los temas que no son estrictamente clásicos. Entonces aquí hay una cuestión que es interesantísima, porque los tipos se refieren a una cuestión que es, digamos, prerracionalista, o sea, o previa a la ilustración.
Los tipos no están buscando nuevamente en el clasicismo, como lo hacía el clasicismo, el ideal específicamente estético y el ideal... Ya, pero es que eso, mira, es que eso es, eso mismo, porque ahí son temas interpretativos. Eso mismo el hecho es cierto. La interpretación, yo te podría decir que mi interpretación es justo al revés. O sea, el siglo XIX es el momento de la disputa todavía del repertorio clásico, siendo usado para fines modernos, con la posibilidad de la emergencia de lo moderno que no se sabía lo que era. Entonces están en disputa. Entonces obviamente quedan tipos que están todavía pegados o que cada tanto, cuando les fracasa un repertorio nuevo, vuelven al pasado, porque es lo que hace cualquiera que no encuentra un camino, sino que se vuelve a donde el camino que estaba seguro, y entonces vuelve a la metáfora más clásica, vuelve a usar los mismos temas y los mismos personajes del pasado, y eventualmente empieza a innovar y buscar y de repente no encuentra. Entonces todavía no está configurado un escenario propiamente moderno. Entonces, claro, entonces todavía uno no puede, a mi juicio, solo diciéndolo en calidad de experto en cambios culturales, nada más, ¿ya? Pero a mi juicio, efectivamente es como un momento darwinista. O sea, el momento está haciendo muchas mutaciones, no sabemos cuál funcionará, no podemos darle un sentido teleológico. Porque el problema en eso estoy de acuerdo. Sí. El problema de la tecnología es ese, que uno, como sabe lo que ganó, dice, esto iba a ganar desde el principio. No, pero es que hay una cuestión que es interesantísima en términos de la estructura que uno finalmente puede configurar a partir de las distintas cosas que están en disputa. Este es un programa de divulgación, un programa de divulgación, un programa para gente. Usted no se vaya, no sé, de verdad. Tampoco se trata de suicidar. Esta discusión es por completo irrelevante. Yo lo sé. Fíjese lo que está pasando en su celular, en su banco, ya en este momento, en su tarjeta de crédito. No se preocupe, aquí estamos atentos a ello. ¿Dónde va a invertir el precio del cobre de hoy? ¿Dónde va a invertir el 4%? ¿Dónde va a invertir el 4%? Ve aquí, pero no se preocupe. ¿Cuántas entradas le quedan a Norma para que vaya usted? Pero Norma es una obra bonita, no se preocupe, vaya. Ahora vamos a seguir ¿Va a escuchar el poema que tú mismo? Escuchémoslo, mejor, ¿no? ¿Lo tenemos o no, el poema? No, tenemos otra cosa. Sí, ¿no? Sí. Pero si quieres lo escuchamos y entramos en materia. Escuchémoslo al tiro. Casta diva al tiro. Y escuchamos, lo voy a decir, que la interpretación que... Ya escuchamos la interpretación específicamente de la recién fallecida Montserrat Caballé, pero ahora... Que la hicimos acá también. Lo otro que es interesantísimo es escuchar a la que ha sido considerada la interpretación más grande. Y justamente porque une tanto la técnica como la expresividad, que es específicamente la gran, la incomparable, la divina María Callas. Escuchamos acá en Música y Política.
vuelta, mientras escuchábamos a Casta Diva, estábamos aquí a los golpes por este debate que habíamos tenido. Sí. Pero tratemos de volver a la racionalidad, ¿ya? Tratemos de volver y también un poco al romanticismo, que no tiene nada que ver con la racionalidad, es todo lo contrario, no importa. ¿Ya? La gente cree que el romanticismo... Estamos hablando de Norma. Es interesante que la gente... conflicto... Sí, que la gente es interesante que diga que el romanticismo es una cosa tan linda, cuando el romanticismo es el padre intelectual del nacionalsocialismo. O sea, realmente... Lo que puede hacer el sentido común a veces es terrible, ¿eh? Una cosa... Sí, es interesante esa mutación. Usted, profesor, que habla justamente de este tipo de las transformaciones y la transmutación, es interesantísima eso que pasa, ese vaciamiento de este concepto del significante y que toma distintos tipos de forma, y en particular de algo tan lindo. La divulgación, Carlos, la divulgación. Previo a Bolsonaro hubo un movimiento romanticismo también en Brasil. Chico Huarque. Aquí creo que ustedes tuvieron un programa, Chico Huarque, ¿no? Sí, tuvieron un programa de Chico Huarque. Chico Huarque está indignadísimo. Bolsonaro. Chico Huarque. Volví a cantar. Chico Huarque. Sí, pero a ver. Hablemos de Norma. ¿Por qué es importante Norma dentro del romanticismo? Bellini, justamente, lo que es de alguna u otra manera un paso, está en una época importante. Una de las cuestiones que también es interesante, que es un compositor que vive muy poco tiempo. Y él tiene 10 obras. Y sin embargo, con estas 10 óperas, finalmente logra instalarse, muriendo muy, muy, muy joven, a los 35 años, notable, logra instalarse como uno de los más prolíficos, justamente, y los más importantes compositores, sobre todo dentro del mismo siglo XIX. Y Norma, en particular, es muy interesante porque es una obra que tiene, como muchas de las grandes obras específicamente del siglo XIX, que tienen un fracaso estruendoso cuando se estrenan, y luego comienza a transformarse poco a poco, y por eso hasta el día de hoy lo escuchamos. Esta obra fue escrita en 1835, o sea, 1831, y hasta el día de hoy es... Y Casta Diva fue el área más importante del siglo XIX. Exacto, y ahí uno se encuentra con un tipo de cambio cultural que, insisto, o sea, ahí tiene una autonomía relativa, en el sentido de que finalmente hay cosas que funcionan en el arte que no dependen específicamente de cosas que estén fuera del arte, y que refieren a la clave en la cual finalmente Bellini logra entrar. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Que él toma su forma, específicamente esta forma tan pirotécnica, esta forma técnica tan importante que es la forma compositiva del bel canto, pero le mete drama. O sea, anteriormente habíamos estado viendo, o sea, se había estado dedicando finalmente justamente al drama jocoso con la sonámbula, sí, y otra obra, y a partir de eso... Justo antes de Norma en la sonámbula. Hace un cambio particular a un drama, que es un drama de aquellos, porque incluso bebe, y esto es interesantísimo, porque se sitúa específicamente en un periodo, digamos, medieval o en medio del Imperio Romano, pero es bastante temporal. Pero lo interesante es que finalmente habla de un referente que ya no es específicamente el referente del clasicismo, que como habíamos dicho es la tradición grecorromana, sino que específicamente habla del pueblo celta. Y es específicamente una sacerdotisa celta que tiene justamente otro tipo de finalmente valores, que son básicamente aquellos valores que se estaban, como había dicho el compañero mayor, el profesor mayor, que sabían el compañero mayor que defiende a Marx. Sí, contra los Edwards. Contra el señor Edwards. El columnista y la familia Edwards, el diario Edwards. Bueno, pero lo interesante es que ellos, lo que hace Bellini acá es tomar un drama específicamente celta, un drama que, insisto, que parece culturalmente... O sea, que se asocia a lo irracional, o a una racionalidad distinta a la que efectivamente se había desarrollado hasta ese momento. Y de ahí en adelante se comienza a generar un tipo de... y esto es lo interesante, porque él también hace un híbrido muy, 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 muy particular, porque uno de los referentes más grandes que tiene justamente Norma es Medea. Sí. Entonces, y la estructura específicamente dramática, refiere a claramente una tragedia griega.
Y tiene elementos incorporados de Lady Macbeth, entonces que está dentro de la tradición. Es importante decir una cosa respecto en la ópera, es muy notorio, por eso, y esto se puede inducir a confusión. Cuando uno habla de elementos dramáticos, normalmente están asociados también al valor que el sentido común le atribuye de que ocurrió algo terrible. ¿Pero qué es lo terrible? ¿Qué es lo terrible de esa norma? Lo que quiero decir es lo siguiente, que cuando se habla en la ópera de los elementos dramáticos, tiene que ver con la construcción del conflicto. Sí. La relación de conflicto. Por ejemplo, el aria es un momento no dramático de la ópera. O sea, se suspende el drama para que alguien haga un interiorismo. Perfecto. Hable sobre sus emociones, ¿ya? Y diga cosas bellamente y la misma palabra la repita durante 5 minutos, ya solo repitiéndola. Exacto, como casta diva. Como casta diva. Es una suspensión del drama. En ese momento la ópera deja de acontecer el conflicto o deja de acontecer la resolución del conflicto o la preparación del conflicto. No hay drama alguno. Perfecto. Solamente, aunque tú estés llorando de emoción, porque sientes que realmente la tristeza te embarga, por ejemplo, eso no es un drama, ese es el momento de suspensión del drama. Entonces, lo importante de una obra, esta es una obra con mucho sentido dramático. Por ejemplo, hay muchas obras de Verdi que la estructura dramática es muy débil. Claro, y que son finalmente, y que llegan a ser absurdos. Sí. La Traviata. Claro, son historietas, así como... Bueno, y claro, de hecho, están así en la Traviata, que es una maravilla en muchos aspectos, pero en la Traviata efectivamente están así que la primera escena es la más recordada. Porque ya es entretenida, ya es atractiva. Pero el brindis, pero de ahí para adelante ya la cosa se empieza a enredar. La muerte de Violeta es un poco ridícula también. Claro, se muere, la traviesa. Y luego revive Violeta y luego muere. Ahí, abrazada de Alfredo. Un poco ridículo. Muy verdiano, muy verdiano. Y además pasa mucho de que finalmente hay mucho... en la ópera uno se toma mucho con el Deus Ex Machina. O sea, que de repente llega y el resultado es dado por una eventualidad y que, insisto, se instala una cuestión que uno dice, ¿a dónde viene? Una nota al pie literaria para explicar. Ex máquina. Es un dios montado en una máquina. En la tragedia griega se conoce al dios montado en una máquina como el momento en el cual el libretista, en este caso el escritor, que está escribiendo la tragedia, en este caso Esquilo, Sófocles, Eurípides, por ejemplo, que en realidad eran prácticamente los únicos que fueron importantes, entonces están escribiendo la tragedia y se dan cuenta que ya la historia no da para más. Claro. Como que ya ya los personajes hicieron todo lo que podían hacer. Veo que no eres nichano, Alberto Mayor. Entonces, ¿no? Salvaste a Eurípides de... Lo salvé. No. El origen de la tragedia. Después arreglaremos cuentas con aquel. Seguimos divulgando. Entonces en ese momento lo que hace la persona que escribe va y dice, pongo un dios en una máquina y hace que pase algo inesperado. Y se resuelve mata al héroe, mata al objeto de deseo, o hace que haya una tormenta y se pierdan, y qué sé yo. Y entonces pasa algo inesperado que hace que la historia reviva. En el cine norteamericano, este recurso, el dios montado en una máquina, ha llegado hasta el hartazgo. El presidente de Estados Unidos va en un avión, ¿ya? En el avión presidencial. De pronto atacado por marcianos. Unos terroristas marcianos, musulmanes, son marcianos musulmanes. Entran al avión, nadie sabe cómo. Marcianos, latinos y musulmanes. Entran al avión, matan al piloto y al copiloto y a todos los que puedan pilotar el avión. Y además son narcotraficantes. Toman el control del avión, comienzan a tratar de secuestrar pero el presidente de Estados Unidos fue militar. Entonces le comienza a golpearlos a todos. En Vietnam. Un héroe de Vietnam. Entonces disparan dentro del avión y el avión no se cae, ¿ya? Y entonces logra ir eliminando uno tras otro, hasta que queda peleando con el más fuerte, con el más grande de todos, ¿ya? Y que incluso no solo tiene cara de árabe, sino que incluso tiene cara de ruso, ¿ya? Y salen por el ala del avión mientras el avión vuela de Odessa a pelear a las afueras del avión mientras están de rodillas con el viento golpeándoles, claro, a la cifra de 1000 kilómetros por hora, ¿ya? Luego de vencerlo y hacerlo caer a la turbina y demolerlo literalmente y convertirlo en salsa de tomate, ¿ya? Se devuelve al avión y él, como fue héroe de Vietnam, pero además fue de la Fuerza Aérea, pilota el avión hasta aterrizarlo. Perfecto. Esos son 64 Deus Ex Machina arriba de la obra. Entonces, Ex Machina. Entonces, eso es el recurso. Y eso se usa mucho en el cine para refrescar la obra, para que la gente no se aburra. Porque si la gente dice, este personaje está tan bien construido que siempre hace lo mismo, dice, qué aburrido. ¿Por qué no hace algo distinto? Claro. Entonces, pero en cambio acá estamos con un drama que en realidad y que no tiene vuelta. ¿Por qué un drama? No tiene retorno, porque, no. o sea, a ver,
¿Qué hace expliquemos básicamente el argumento. Como el hijo de Carlos Larraín manejando por la costa un 18 de septiembre en Curanipe. No. En su Land Rover de los 60. Eso se puede devolver. Exacto. El tiempo se puede devolver. No la vida, pero el tiempo. En busca del tiempo recobrado. Claro. No, ¿esto cómo es? Entonces, básicamente lo que tenemos acá es un drama de una sacerdotisa, Casta. Que eventualmente se enamora. Ella es. ¿Eventualmente o se enamora? No, se enamora. No solamente se enamora, sino que además consuma este amor y tiene 2 hijos fruto de este amor, y de un general romano, que en ese momento era un imperio que estaba básicamente teniendo encima, o sea, estaba teniendo un dominio sobre el pueblo del cual venía, que era el pueblo celta. Perfecto. Y entonces, ese es el primer drama, que ya es un drama que ya habíamos visto en Aída, que es justamente el problema político y específicamente el problema estrictamente íntimo. Entre un romano y una local. Etíope. Alguien de la provincia. Hitita, claro. Y entonces de repente llega y nos encontramos con este mismo conflicto, pero a esto se le suma un elemento aún mayor, que es una tercera, que también hay una tercera en disputa, pero esta efectivamente tiene un que ver con el general romano. Es más, el general romano declara a uno de sus mejores amigos que efectivamente en realidad él más que a Norma quiere a esta otra sacerdotisa que es menor. ¿Y Norma? Está eligiendo sacerdotisa. Exacto. No sé por qué me suena familiar ese. Y Norma no entiende mucho el asunto, no sabe, no se entera, hasta que en algún determinado momento esta sacerdotisa menor le declara que tiene este problema tremendo. Y el problema es que cuando le declara, ella se siente justamente, porque Norma efectivamente es un personaje muy complejo porque incluye una serie de pasiones y entre ellas está justamente el hecho de ser muy finalmente comprensiva. Y cuando le cuenta esto, ella se siente justamente ¿el sentido de la hermenéutica? Identificada con esta persona, con esta muchacha que no sabe en ese momento que tiene el mismo objeto de deseo, que comparten el objeto de deseo. Perfecto. Pero cuando Norma conoce que hay una mímesis de apropiación, ¿qué es lo que sucede? Exacto. ¿Qué es lo que sucede ahí en adelante? Es que justamente la tipa entra entre 2 puntos, que es o vengarse o finalmente aceptar que ha sido derrotada, y en eso justamente comienza a darse una serie de problemáticas. ¿No está la posibilidad de lo prefiero compartido? No. La tipa es posesiva y quiere, lo quiere o lo quiere a él o quiere su honor. ¿Y qué venganza? ¿Cuál es la venganza de la venganza que ella piensa es justamente la venganza de matar a los hijos. Por Dios. Juntos. De ahí está justamente la referencia a Medea. Claro. Pero, y ahí está el asunto que es interesantísimo, ella, y aquí hay algo de Deus Ex Machina, pero cuando él llega y ella está a punto de finalmente matar a los hijos, decide que no, y finalmente la tipa cuando... arrugó como Abraham. Claro. Perfecto. Ve y dice, no, en realidad no los puedo matar. Y ahora lo que puedo hacer es efectivamente develar el problema que tiene esta otra sacerdotisa, y en vez de develar a la otra sacerdotisa, de acusarla, se acusa a sí misma. Pero sabemos que Norma está basado en una novela, ¿cierto? Sí. Y en la novela sí mata a los hijos. Sí, mata a los hijos. Sí, en cambio, en esta versión operística... Lo que pasa es que en la ópera no se ve. veía bien matar a los hijos. La ópera es más expresa, es más explícita, porque hay que actuarla. Entonces, en una novela... matar a los hijos es una escena terrible, pero en una ópera ya... Claro, que finalmente se puede uno imaginar, no tiene que representar. Claro. Entonces ahí justamente... Porque es venganza, además, porque cuando tú matas a alguien por venganza, no lo matas a la distancia, no lo matas con un flechazo o con un balazo. Lo matas cuerpo a cuerpo. Exacto. Luego de decirle palabras. Y si es venganza, es romperle la cabeza con un martillo. No es simplemente enterrarle el cuchillo. Es Medea es... que quede vivo un rato. Exactamente, es algo... Tiene que ser una venganza salvaje. El problema es que no es, digamos, el responsable directo, sino que en este caso son justamente los representantes. Que le duela, que quede vivo. Si no hay nada más cómodo que morirse para alguien que merece la venganza. Imagínate que tú lo mates, no tiene... ¿Cuál es la virtud? ¿Acaso pasar a un... Nota al pie de página El sueño de Cassandra, de Woody Allen, una gran película donde se discute cómo matar precisamente a alguien y qué sentido tiene matarlo de lejos, matarlo de cerca. Yo tengo un instructivo de la CIA, ¿ya? Pero para Puerto Rico. Nota al pie de página nuevamente. ¿Cómo matar? Alberto Mayol ve la página web de la CIA y el Vaticano, por al menos
Una vez al mes. Una vez al mes, constante, de forma constante. Sí, pero además tengo este documento que me lo mandó una artista visual chilena llamada Voluspa Jarpa, donde está un instructivo para matar. Entonces, situaciones. Matar en un salón lleno de gente. Matar con... ¿En serio? Sí, es muy notable. Dice, y lo peor, dice, la peor forma de matar es con una pistola. Dice. Muy inseguro. Muy inseguro. Muy inseguro. Muy inseguro. Muy inseguro. Bueno, pero es lo que quería terminar de decir. Norma finalmente no mata a los sino que se termina suicidando. Claro. Pero cuando finalmente el general Romano ve que la magnitud de la mujer con la que estaba, él decide también morir con ella. Morir de amor. Qué lindo. De amor. Qué lindo. Y se mueren todos juntos. Y esto en 2 actos. Y esto además con una cosa muy potente, porque el romano... Sí. Este es un romano ya entrado en el catolicismo. O sea, claro. Ya están. Y la Iglesia Católica se dedicó durante ya terminado el Imperio Romano, pero de ahí para adelante, a ocupar todos los centros druidas. Por supuesto. Entonces, de hecho, todas las catedrales importantes están puestas sobre un centro druida para aplastarlo y hundirlo, este culto primitivo de la zona, que podía significar en algún momento alguna clase de impugnación. Entonces, además, esto meter a la sacerdotisa druida, que es una especie de tentación para este general una manzana, razonable, este una hombre, manzana. Varón, ¿ya? Viril, Adán romano, es parte también de esta estructura, digámoslo, colonialista, patriarcal, y todas esas cosas que mediante Bolsonaro serán superadas. Escuchemos algo porque ya hemos hablado bastante. ¿Les parece que escuchemos un ejemplo justamente del bel canto y específicamente... ¿Así se llama el área? No. El esempio del bel canto. El área se llama, específicamente este es un dueto y que se llama O non tremare o perfito. Mira, suena como una canción de ¿cómo que se llamaba de Eros Ramazzotti? Así, una cosa así. Acá. Era un tremare perfito. En música y política. E figli tuoi
Estamos de vuelta. Estábamos hablando ahora de cine, ya pasaron las peleas. En la Scala de Milán, el 26 de diciembre de 1831, miren la fecha para estrenar, se estrenó Norma, de Bellini, que se transformó finalmente en la más popular de las 10 óperas compuestas por este autor. Fue siempre su prima donna, la soprano Giuditta, que tiene el mejor apellido para ser italiana, Pasta. Y que siempre él estuvo haciendo en el fondo los papeles, muy pensando en lo que él llama en una carta el carácter enciclopédico de Pasta. Claro, que podía cantar todo lo que uno finalmente le pidiera. O sea, podía ser un Diderot, un D'Alembert, era cualquier cosa. No solamente era ayudita, sino que era una ayudita para poder componerle. ¿Cuál es la particularidad y por qué es interesante que el profesor refiera a la pasta, como le decían? Yo no sé por qué es interesante. Pero ¿por qué? Porque este es, sin duda alguno, uno de los más terribles papeles para una soprano. De partida necesitamos una soprano de coloratura. O sea, que le ponga un montón de color. Perfecto. Y entonces el asunto es que tiene que llegar una extensión gigantesca, así muy grande la amplitud del registro. La tesitura, finalmente una tesitura muy, muy, muy grande. Pero además, en última instancia, tenemos que tener una forma muy acrobática finalmente de poder generar cada uno de los distintos pasajes. Acrobático. O sea, porque tú tienes que... Arriba, abajo. Y además con los distintos trinos, los distintos pasajes, o sea, muchas escalas, muchas notas en muy poco tiempo. Entonces, los compositores eran muy malos con esos trinos que les hacen, claro, que limitan al norte con un pajarillo. Exacto. Es tremendo. Y aquí está lleno, pero además, o sea, ya toda esa cuestión que habíamos hablado del bel canto y que hemos repetido en varias ocasiones, a eso se le suma el tema específico de la interpretación, una interpretación que es sumamente dramática. Entonces tú no puedes, y acá hay una frase que es notable de una de las cantantes que dice: tú no puedes específicamente soltarte a la mera emoción. Perfecto. Porque finalmente tienes que tener una emoción muy contenida en controlada, términos de la técnica que tienes que ir emitiendo. Entonces, efectivamente, Casta Diva es una que tiene poca floritura, o sea, tiene alguna otra, pero es principalmente una área en la cual la cantante va expresando mucho, por eso es tan bonita además. O sea, es un control sobre todo de los volúmenes, de las distintas intensidades que se van dando, pero no muestra efectivamente aquello que es muy propio del bel canto, que es sobre todo el tema de la velocidad y el tema de la interpretación. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que decía específicamente Norma y por qué Norma es tan importante? Porque en algún determinado momento fue la obra que más se interpretó, sobre todo hasta que llega Verdi con La Traviata y, digamos, sus great hits. Se pudrió todo. De ahí en adelante... Pero notable. Lo digo porque, bueno. En algún momento Lili Lehmann, una soprano ya sumamente consagrada, Lehmann. dice: cantar tres Brunildas del Anillo de los Nibelungos de Wagner en una tarde era menos exigente que el canto de una sola norma. Mira tú. Eso debe principalmente al hecho que exige la partitura una suma importante técnica, pero además un sentimiento. O sea, coloratura Y además una cantidad importantísima de expresividad. Y en lo entendido, dicen que en realidad existen tres normas en la historia de la ópera. Perfecto. Una es la Callas, otra justamente la señorita Cavallé, y finalmente la última es la señora Sutherland, que es finalmente una cantante muy poco conocida, pero que es la gracia o la particularidad que tenía esta cantante es que era poco agraciada en términos físicos. De hecho le decían la estupenda, pero de pesado nomás, o sea que era un poquito, tiene un mentón bien pronunciado, pero es muy interesante y muy particular la forma en la que ella tiene, porque ella se va por el lado de la técnica por sobre la expresividad. ¿Y sabemos quién va a ser Norma acá en...? Específicamente no lo sé. Yo no... Mientras quiero decir que en general, dentro de los compositores contemporáneos, Bellini, Fernando Di Vincenzo, no es particularmente mencionado, aun cuando sus obras efectivamente están entre las más interpretadas en el repertorio tradicional de la ópera. Nació en Catania, en Sicilia, el 3 de noviembre, así que pronto está
de cumpleaños, murió en Francia, en Puteaux, el 23 de septiembre del 835, muy joven, como decíamos, y la verdad es que él tiene varias composiciones que se consideran en distintos tipos no solo en óperas, tiene 10 óperas, pero además tiene muchas otras composiciones, que se consideran de las más bellas jamás compuestas e interpretadas. Entonces, es un tipo que efectivamente tenía esta magia de poder enganchar con lo más maravilloso, la más maravillosa sensación de las audiencias. Un tipo que encantaba a las audiencias notablemente, no solo las entretenía. En la ópera él hace un giro muy dramático, mucho más intenso, mucho más potente, mucho más vinculado a las historias. Trabajaba siempre con un libretista, ¿cómo que se llamaba? Se me fue el nombre, pero no tengo idea. Por ahí lo tienen. ¿Sí? Lo voy a buscar. Pero trabajaba siempre trabajó con más o menos el mismo libretista que hacían estas adaptaciones de las obras escriturales. Pero además él tiene mucha música sacra. Exacto. Muchísimos motetes. Le doy un dato ¿Sí? que es interesantísimo y justamente que se da mucho entre los compositores del siglo XIX, que Felice Romani se llamaba. Felice Romani, exactamente. cuando a un compositor le gustaba mucho la obra de otro, pero pensaba que algo le faltaba, él podía llegar, y si estaba dirigiendo, muchos de ellos se dedicaban justamente a la dirección de ópera, a la dirección, digamos, de orquesta y de ópera, podía incluir cosas que eran de él. Sí. Entonces el señor Wagner, en algún determinado momento, se perdieron las partituras específicamente de Orobeso, que es justamente el padre de Norma, y que es un papel para un bajo, y escribe una parte para él. Entonces llegó y después lo incluía. ¿Entiendes? Entonces llegaba e incluía, oye, ¿sabes qué? A esta obra en realidad le falta una parte. Y ahí Wagner, imagínense, Wagner, que está al contrario justamente del bel canto, incluye una parte solamente, o sea, para bajo y además para coro. Yo siempre aprovecho este programa que uno asume que hay intimidad, para decir que yo siempre cuando escribo libros trato de que todos los capítulos tengan un epígrafe. No siempre se logra que tenga que ver con el capítulo. Y un epígrafe que venga además de una tradición distinta a la misma investigación, porque si no es una lata, no tiene gracia. Entonces uno empieza a buscar epígrafe, a pensar en epígrafe, y de repente encuentra uno, pero está incompleto, le falta algo para que tenga que ver con el capítulo. No. Está casi perfecto. Inventáis el epígrafe. Claro. Le cambiáis. ¿En serio? Notable. Y ahí, como diría Baudelaire, epígrafe para un libro condenado. Claro, no, obvio. Uno le agrega. Le sacáis el punto, le sacáis la coma y lo arreglas. Una vez, por ejemplo, me encontré con un texto en el libro Eloy de Carlos Droguet, un texto que decía: primero fue la muerte o la idea de la muerte. Dije, esto está perfecto para hablar de la dictadura. Yo estaba hablando de un capítulo sobre la dictadura y la transición. Me faltaba la transición. Entonces dije, ¿qué hago? Entonces le agregué. Entonces le puse, primero fue la muerte o la idea de la muerte. Después fue el miedo o la comodidad y la tranquilidad del miedo. Oh. Carlos Droguet, Eloy. Claro, pues se tiene que calzar. Es más importante eso que otra cosa. ¿Tienes manos o tienes patas de perro, Alberto Mayor? Irina Churilova es la que viene a hacer. Mira. La Irina. Sí, vamos a verla. Vamos a verla. Perfecto. ¿Y va a ser dirigida por el señor Konstantin Chudovsky. Sí, pero y Pedro Pablo Prudencio, que son justamente en el internacional y el estelar. Claro, pero Constantín es como el típico que viene para el municipal, que es un chico que tiene un peinado muy bien cuidado. Y claro, muy bien cuidado. Y dirige y mueve su pelo. Y no voy a decir lo que se dice de su calidad. No lo diré. Pedro Pablo Prudencio. No, Pedro Pablo. Además que es un chiquitito y tiene gigante, un gigante. Así, es un gigante. Entonces, qué notable que sea un gigante, pequeñito, y tiene el nombre Prudencio. Sí, efectivamente. ¿Tú sabes cómo la campaña original de las AFP era un señor que se llamaba Don Prudencio? Mira tú. Don Prudencio ahorraba para su pensión. Mira tú. Oye, y todavía no empieza, todavía no se estrena recién el miércoles 7 de noviembre y va a tener funciones hasta el sábado 17 de noviembre. Así que usted si tiene, como siempre lo decimos acá, corra, vaya y no se gaste mayor cantidad de plata. Claro, más barato que ir al estadio. Dos cervezas. Más barato que ir a la U Canal de la Católica.
Más barato que ver Chayanne. Mucho más barato que Chayanne o que Diango. O el evento de Radio Pudahuel o el evento de Radio Infinita, mucho más barato. Y mucho más barato que ver Chilevisión o Canal 13, que sí, también muestran dramas. Que donde su hijo va a quedar traumatizado. ¿Les puedo hacer una última pregunta? Una última pregunta. ¿Qué tipo de suicidio es el suicidio de Norma en términos de la tipología durkheimiana? Es un suicidio anómico, cristianizado. Falta de norma. Hay un suicidio. No es por falta de norma. ¿Es un suicidio fatalista? No. ¿Es un suicidio altruista? Sí. ¿Pero cuál es? ¿Por qué ese Porque suicidio? se recompone, porque la idea es recomponer la estructura social a partir de su propia inmolación. Claro. Es como el suicidio de Cristo. Pero no muere sola. Claro, es como el suicidio del... Norma no muere sola. Cuando el empresario japonés estafó a alguien y se mata, y con eso limpia a toda su familia. Es esto, cuando tú te das cuenta que tú con querer o sin querer te metiste en un lío a toda la sociedad, a todo lo que pasa a tu alrededor. A todos los celtas. Y a todos los celtas, tú eres sacerdotisa además, o sea, imagínate. Entonces te suicidas y te entregas al pleroma. Además se te ocurrió, en algún momento se te pasó por la cabeza matar a tu hijo. No, rechazaste la venganza. Claro. Rechazaste la venganza. Claro. Es la peor de las venganzas. Claro, es muy normativo, no puede ser anómico, es completamente. No, obvio que no. Pues te digo, está cristianizado Pero totalmente. por eso podría ser fatalista también. También podría ser fatalista, pero yo tengo la impresión de que hay una restitución de lo social después. Es como, porque el suicidio altruista de alguna manera es como una especie de autochivo expiatorio. Como que yo me declaro a mí mismo el chivo expiatorio. Y que todo el mal finalmente todo el mal se vaya y todo quede reunido en un punto allí donde perecí. Sí, tiene todas las características de ser una expiación, además porque hay una mímesis de apropiación. En este momento estamos preparando aquí en vivo un suicidio altruista. Claro. Lo haremos por todos los pecados de la radiofonía nacional. Tricidio. A partir de los 5.500 metros los que andamos aquí conversando. Sí, es muy interesante, transmitiendo en vivo el tricidio. Ya estamos, ¿no? ¿Estamos, Aldo? Hace mucho rato. Estamos, ya. Bueno, después de 2 horas 40 del programa, nos despedimos de ustedes. Sin escuchar ni una melodía. Y no hay melodía, no hay más melodía porque toda norma es fundamentalmente y simplemente una norma. Perfecto. No, pero vamos escuchando el final. ¿El final? Felices finales. Y específicamente con una... Oye, ese Felice fue el que fundó Felices y Forrados. Puede ser. Con una interpretación que es notable porque incluye no solamente a la señora específicamente María Calas, sino que además al nunca bien ponderado señor Salor Corelli. Corelli. Pero mira, ya, nos vamos. Escuchemos eso y nos vamos. Muchas gracias. Acá, en Música y Política. Come
Apriamo il re. Mi attendo. Non sai tu che hai fini in cuore questo vero. Oh Dio, che intendo. Si sovresso alzò la punta. Vedi, vedi a te sotto. Non vedi, ma costo adesso lei cesso incende il padre, il pugnale, tu devi librar, a me porti, che spento, adio solo. Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol y Carlos Azócar te esperan la próxima semana.